Hola a todos, buenas tardes. Es viernes, así que Gelo se cambia, se pone un poco el chándal. Uy, el chándal, ¿qué digo yo? Se me oye Julio Otero. No. A ver, vestimenta así informal, casual, ¿eh? Dejamos de lado ese traje a medida de la actualidad y nos vestimos en esa ropa cómoda para empezar el finde. Ya saben que esta temporada, por ejemplo, hemos estrenado un Comanche XL. 2 horas de Comanche. Comanche ha engordado y nos va a dar para mucho. Santi Segurola, por ejemplo, que va a repasar la banda sonora del mes de septiembre. Como esta canción, claro. Vendrá Máximo Pradera, Miki Otero, Antón Reixa, Nuria Torreblanca, que tendrá un recuerdo para el célebre Omar Little de la serie The Wire. Y Noelia Dánez, que nos traerá una nueva edición de Parejas Extraordinarias, hoy con Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Hoy hace 40 años que llegó el Guernica a España. La obra es una denuncia de la guerra y un alegato de la paz y la reconciliación. Así le daba la bienvenida el entonces director general de Bellas Artes, que fue uno de los negociadores, el historiador Javier Tusey. Es desde luego una satisfacción para todos y es, pues de alguna manera, en el terreno cultural el final de la transición. Esta tarde hablaremos con Genoveva Tusey, su hija, que ha seguido sus pasos y nos ayudará a reconstruir ese reto histórico y logístico que supuso la vuelta del Guernica a España. También vendrá Ana Vega, Vizcayene Twitter, que esta temporada en Gelo está contando cosas sobre las cosas del comer. Hoy nos va a hablar de uno de los libros de cocina más antiguos de España, que lo escribió un señor de Murcia, no Pedro Vera, pero sí que era un murciano. Allí aparecen recetas como el pisto, el turrón, las albóndigas. ¡Qué bueno! También contaremos cosas sobre la comida de tupper. Las albóndigas son buena comida de tupper, creo yo. No sé, es fácil de comer así en la redacción o de viaje o de excursión. Este es un tema que domina muy bien la redacción, ¿eh? Goyo Benítez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos una redacción de tupper, sí. Marina Martínez Vicens, ¿tú también? Expertos, hago lo que quieras, en fin, arzacs en tupper. Y David Martos, bueno, no, él es de caterings, que siempre está de festivales. Y de turrón, ¿has dicho turrón? ¿Se puede comprar ya turrón? Claro, se vende todo el año. Se puede comprar, claro, todo el año. Todo el año se vende turrón, así turrón. Que... ¿Te encanta el turrón? Muy fan del turrón. Espera un poco, para traerlo a la redacción, si no te importa. ¿Quieres decir que si lo traigo no te lo vas a comer? No, te lo voy a tirar. Escóndeselo a Marina, pobre. ¿Qué llevabais hoy en la fiambrera, por cierto? ¿Llevabais algo? Pues mira, yo llevaba arroz. Un poquito de arroz con verdura. Muy bien, muy bien. ¿Los demás? ¿Alguna idea para hacer cocina de tupper? Una especie de paella, pero vamos, el tupper, por ejemplo, es ideal con pisto y cosas. Pisto con quinoa y un poquito de pollo, pisto, tofu y... Ojo al pisto, si el tupper es un poco antiguo, el plastiquillo se queda de color rojo. De vidrio siempre. Rojo pisto, para siempre. Y además apesta, el pisto apesta en la redacción, ¿eh? No es cierto. O sea, pensando en el resto de compañeros, yo siempre pienso en no atufar. Hombre, claro, por eso yo pescado jamás traigo. Está mirando con una cara de sorpresa nuestro medioambientalista. Es que estoy alucinando. Esta combinación de intentar hablar mientras me estoy riendo es imposible. José Luis Gallego, que ya lo conocen todos. Yo me comía, no sé si os pasa a vosotros, yo me comía eso que vosotros llamáis tupper. Eso ya está inventado en la montaña. Claro que sí. Se llama bollo preñado. Y es que en el yunguet, mi madre me metía un tajo de longaniza, un trocito de queso y un pedazo de tortilla que había quedado la noche anterior. Dentro del yunguet, que no sé qué traslación tiene al resto de bollería y de panadería española, porque el yunguet es un bollo que en Cataluña... ¿Pero dónde lo metías? Dentro del pan. No, ¿y el pan dentro de dónde? ¿El pan dónde lo llevabas? Pues envuelto en un papelín envuelto y en la mochila. Sí, no es que parece que ¿dónde lo vas a meter? Pues dentro del pan. Bollo preñado, ya lo dice la palabra, preñado. Ahí va dentro del bollo.
Claro, si lo envuelves en un papel no tienes un envase que enviar al reciclaje. Esa es la gran ventaja, claro. De todas maneras, Gallego no tiene el morro muy fino cuando sale al monte, porque yo sé que un día comió, por ejemplo, una lata de fabada sin calentar. Totalmente. Y me comí una sopa estilo sidral, porque no había ni agua ni o sea, me eché la sopa en la mano y me la comí tipo sidral. No sé, sí. Y luego toda mi vida con un botijo. No os aconsejo que comáis fideos, cómo crujen, cómo pinchan y sobre todo cómo se hinchan los perracos una vez que los has comido. Por favor, además de hacerle preguntas de reciclaje a José Luis Gallego, en sus aportaciones de sus comidas mochileras, de sus comidas de excursión. Sí es verdad que me comí una fabada en lonchas, esto es verdad, lo dice Vicente, es verdad. Me comí una fabada en lonchas. No había hornillo, me lo había dejado en casa. Sí, claro, porque estaba el urogallo a punto de salir y antes muerto que perder la oportunidad. Les recuerdo que tienen a su disposición para participar en esta conversación, en esta mesa de redacción y cualquier contenido del programa, un WhatsApp con el 638-442-081. Era verdad. Yo digo adiós. ¿Ah, sí? Qué bonito piropazo, para el que canta. Esta semana hemos dedicado la canción de la mesa de redacción a todos aquellos cantantes que si los llamáramos por su nombre, pues no sabíamos quiénes son. Todo arrancó con Freddie Mercury, que el fin de semana pasado hubiera cumplido 75 años y que evidentemente no se llamaba Freddie Mercury. Pues este tampoco. Curioso porque después de Demis Roussos es el griego más famoso que ha dado la música. Hombre, y Mikis Theodorakis, hombre, por Dios. Ah, sí, es verdad que es de los tuyos. Sí. Agradecemos que se llamara George Michael en el mundo de la música, porque, bueno, a ver, el nombre propio no lo cambió mucho, era Georgios, pero Kyriakos aún. Pero anda que pronunciar en una radiofórmula Panayiotou, eso ya es así de corrido, Georgios Kyriakos Panayiotou. Trabalenguas. Estaba acordando el Gallego de Nana Mouskouri. Hombre, y sus gafas. Que fue ministra de Cultura después. Sí. No, me estoy confundiendo. No fue Nana Mouskouri, fue Melina Mercury, la que fue ministra de Cultura. Era la Melina a la que Camilo VI dedicó la canción. Melina. Este hombre, que creíamos que después de Wham no iba a hacer nada, los que éramos seguidores de Wham, nos comprábamos los discos de 3 en 3, vaya pedazo de solitario que hizo, de carrera en solitario que hizo, cantando por todos los palos, porque ya en su última etapa hizo esos conciertos maravillosos de música melódica con banda sinfónica, maravilla de voz, qué registro. Yo creo que sin lugar a dudas es una de las mejores estrellas del rock de la historia. Sí, y María Callas también era griega, sí. Ahora estamos en eso, en la lista de... Lista de griegos ilustres en la música, sí. Este Freedom tuvo una segunda vida en 2012, fue una de las canciones que sonaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Que por cierto, era de origen chipriota.
Ahí tenemos un conflicto. Fíjate, me he metido en un barrizal sin darme un cuenta. jardín. Entonces no es Grecia, o sea, damos marcha atrás con los Me nombres. están de esperando dos griegos chipriotas ilustres. abajo con un Kalashnikov. Cantantes cipriotas. 3, 2, 1. Por 25 pesetas. Si tú dices greco-chipriota, no te Ya está, equivocas. ahí está. Pero lo que era de Marte. Este tío era un marciano. Absoluto. Parece que ha quedado claro que a José Luis Gallego le gusta. No hay duda, ¿no? A ti te gusta. George Michael es el rey, no Jackson. No el Bueno, no. a ver, José Luis, tampoco hay que ofender, quiero decir. O sea, tú puedes... No cargues las tintas porque, Claro, partes del pecho por George Michael y no tienes que ofender al resto de la humanidad. Hombre, Que nada, que José Luis Gallego ya ha venido excursionista, va de jardín en jardín. no, pero viene con unas tendencias, vamos, suicidas, pero totales. Le hemos hecho ya el Somos Humanos del viernes que viene a Joan Quintanilla. Está bien porque como va justo de tiempo, porque fíjate, hemos estado una semana fuera, estuvimos en Monforte, la semana que viene nos vamos a Málaga, pues claro, hay que ayudarle a este chico, que si no, no llega. tiene mucho trabajo. Es viernes, la hora del Somos. El paraguas es un elemento muy distinguido. Y sí, a usted le gusta ir con paraguas. Me gusta ir con paraguas. Ya. Para saludar, levantas el paraguas. Por ejemplo, hola. ¿Y no les da miedo a los que saludan? No amenazo. No amenazo. Mira si es buena persona. El dato del paro. ¡Paro! Porque baja en 82.583 personas el mejor agosto de la serie histórica. He dicho 83 personas. Así es. Un poco rollo cantudos. En mi Epiceritul ya no hay lo que había. Es el mejor agosto de la serie históricas. Ya la masa gris se ha convertido en rosa, en blanco. Y claro, es que agosto es... Exactamente. Es un tema de las camareras de piso de Baleares con la Quisiera que probaras de nuevo. No me sale. ¿Ya se ha hecho en alguna ocasión alguna orden? ¿Tú crees que esto es normal? Yo creo que no. Con alguna orden. Vamos a dejarlo aquí. Sonia dice que tiene 2 hermanos, que no podemos ser más distintos y discutimos mucho, pero alguien me ha tocado y me ha actualizado. Bósqueme usted las narices. La página no se ha actualizado sola, aquí está. Me tienen hasta el coño. Vale. ¡Cuidadín! Yo he pegado por mi hermano, en el parque. Todavía se acuerda alguno. ¡Cuidadito! ¡Que me cargo al Dios! Porque la historia de la gastronomía incluye historias personales de personas. ¿Cómo ha dicho usted? Historias personales de personas. Dice usted habla muy bien. Que ella habla mucho de cómo se relaciona con la fama, con los fotógrafos, con todo esto de los perseguidores. Ya te tengo cazado. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Pues sí, lo es. ¡Cobarde, que era un cobarde! Qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad. Con los fotógrafos, con todo esto de los perseguidores. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga, va. Vete en paz. Son los vencejos, ¿no? Los vencejos se están yendo. Adiós a todos. Adiós. Pero están yendo, vamos, a plumas para qué te quiero, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? A plumas para qué te quiero, ¿verdad? Madre mía. El vencejo se pasa el 90% de su vida en el aire. Vuela. Come en el aire, bebe en el aire, ¡Camarero! Dame un Cuba Libre. duerme en el aire, copula en el aire. Pero mucha gente se estará preguntando, A ver, una pregunta. ¿y a dónde se van? Eso, ¿a dónde van los ¿A dónde vencejos? se van los vencejos? Cuando acaba el verano. Pues los vencejos se van No, para nada. Creo que ahí te equivocas. a África. Vale. Oye, ¿qué cosa más bonita se te ha escapado, Goyo? ¿Te gusta, Has dicho que esas páginas de libro que se cogen ese tono sepia es color historia. Sí. El poeta. Qué bonito. Preciosísimo. Venga, levántate y dale un besito, va. Que se han enamorado, Merche. Esos dos se han enamorado. Si no fuéramos españoles sería casi la hora de la merienda. Aquí es un poco más dudoso, pero en fin. Los niños están a punto de salir y a Sí, es esta verdad. hora hay que llevarles ya la mandanga, ¿eh? Marina. Hay que llevarles ya la mandanga, ¿eh? Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. La mandanga, ¿eh? Por un porrero, que te gusta mucho el porro.
Por aquí hay oyentes que dicen que estás demasiado sensible, Gallego, este otoño. He venido sensiblón, sí. Eres muy sensible. Tú ya me entiendes. Con un corazón enorme. Es una joya. Sí, cuando se acerca el septiembre ya estoy pensando en las setas, estoy pensando ya en las castañitas. Esto sí es guay. Y me pongo muy tonto. ¡Ay, qué rico! Ana Vega, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos chica nueva en la oficina. Hola, buenas tardes a todos. Tampoco hay que ser tan pijas. Ya saben que Ana Vega, que es Vizcayén en Twitter. Hola, ¿qué tal? Es una gran experta en gastronomía. Me gusta comer. Estamos hablando de, Claro. de La Habana de la Cuba franquista. Uy, ¿qué he dicho? La Habana de la Cuba franquista. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Pues sí. Franquista Jesús, castrista. Ahora sí. ¿Y qué somos? ¿Y el canguro cookie? No, hija, no. ¿Qué somos? Castrista. ¡Hala! Somos humanos. Que me recuerdan los oyentes que Vangelis también era griego. Hombre, por favor. Y que María Callas nació en Nueva York, aunque de ascendencia griega. Bien. Madre mía. Chipriotas no Bueno, tenemos. no pasan una, ¿eh? No, Es no, que Vangelis, es tremendo sí, claro, esto. evidentemente, sí. Ahí me voy a dar un zapatazo ahora mismo en la frente. Ya te lo doy yo. Oye, Gallego, es normal que estemos en septiembre hablando de incendios forestales. Esta semana, por ejemplo, en Monforte hubo un incendio. Ahora estamos con un incendio en Málaga, que además le ha costado la vida a un bombero. Parece que los incendios son provocados. Yo no recuerdo muchos septiembres empezando con fuegos así tan importantes, ¿no? No, efectivamente es una de las consecuencias, sin lugar a dudas. Ya vienen avisando los informes del IPCC de que efectivamente estas condiciones se van a alargar el resto del año. Hay que decir que más que provocados, obedecen a imprudencias graves. Los incendios directamente provocados son relativamente menos que los que obedecen a incidencias. Hay gente que va a quemar el monte adrede, esa gente pueden ser pirómanos, que eso es una enfermedad. Y siempre que cito este tema, recuerdo una vez que me llamaron a orden y me dijeron, cuidado porque el pirómano es un enfermo, cuidado que recibe un tratamiento, que tiene que estar. Pero en el monte, en el norte de España siempre se ha quemado. Al monte siempre se le ha pegado fuego. Formaba parte de una de las prácticas agrícolas, quemar el matorral, quemar los ribazos, quemar los zarzales. Para renovarlo. A base de cerilla, efectivamente, para renovar. Incluso había unas rozas por el fuego, que era una práctica agrícola. ¿Qué pasa? Que las condiciones climáticas se están convirtiendo eso ya no en una práctica agrícola, sino en una auténtica temeridad. Por eso hay que llamar al orden a los agricultores y pedirles que colaboren y que que abandonen esas prácticas, porque ellos, ¿qué pasa? Que creen que esto lo he hecho toda mi vida. A mí me dijo una vez yo te enciendo aquí una hoguera y no saco humo, no me detecta los agentes rurales. No, si es que no es que detecten, compañero, es que nos puedes meter y te puedes meter a ti mismo en un lío muy gordo. Si a eso es que los veranos son cada vez más largos, como estamos comprobando, esta semana yo tuiteé que el miércoles en San Sebastián, en la playa de la Concha, estamos a 32 grados. Eso es absolutamente insólito. Sí, y la gente en el agua bañándose. La gente metida dentro del agua y sin saber qué nos está preguntaban, ¿no? ¿Qué está pasando? Bien, lo que está pasando es que los veranos son cada vez más largos, los otoños cada vez más cortas y las primaveras cada vez más cortos, y las primaveras tienden a desaparecer. Dice Bruno que George Michael será el rey en Aguas Negras, pero el trono de hierro es de Michael Jackson. Ay, no, yo lo sabía. Vuelan los cuchillos. Yo soy un gran polémica. defensor de Michael Jackson, pero tengo que reconocer que este hombre, que además los dos se nos fueron demasiado jóvenes, ha sido un auténtico artistazo de arriba abajo, ¿verdad? Se han entregado los premios Ig Nobel de este año. Somos aquí todos unos grandes seguidores de estos galardones que, recuerden ustedes, que reconocen los trabajos científicos más estrafalarios del panorama mundial. Sí, esos estudios que nos hacen reír, pero que también nos hacen pensar. Sobre todo consiguen esto segundo a través del humor, ¿no? Eso dicen desde la revista que los otorga. Bueno, hay premios muy curiosos, muy divertidos. En medicina, por ejemplo, el ganador ha sido un estudio que demuestra que el sexo puede mejorar la función nasal. Alemanes, turcos y británicos han demostrado que el orgasmo puede ser igual de eficaz que los fármacos para respirar mejor, produciendo un efecto beneficioso que puede durar... ¿Qué quieres decir, David Merta? No, que te estoy mirando estasiado. O sea, que te abren las fosas nasales. Orgasmas y se te abren las fosas. Sí. Bueno, se abre todo. Hasta... Me estás diciendo... Hay quien estornuda en esas circunstancias. Uy. No es tan raro. Bueno, pero a ver qué médico te va a recetar un revolcón en lugar del Vivapru. Ahí puede haber dolor con un estornudo.
quedado. Vamos a ver, el Vaporú no es incompatible con este remedio que tiene efectos beneficiosos hasta 1 hora después de haberse realizado el encuentro sexual. For demonstrating that sexual orgasms can be as effective as decongestant medicines at improving nasal breathing. Bueno, pues eso que os he dicho queda ahí claramente demostrado Totalmente en de el acuerdo. momento de la entrega. Pero cuidado, porque ha habido premio para España, en ecología, además, gallego. Hombre, claro. Ha sido para un equipo liderado por un doctor en biología e ingeniería agrícola, Manuel Porcar, que lo que ha hecho es estudiar las diferentes especies de bacterias que hay en los chicles pegados al suelo. Se dedica a la ecología microbiana y dice que, bueno, primero nos cuenta de qué se trata la ecología microbiana, que es una investigación que lo que quiere es averiguar qué microorganismos se encuentran en hábitats ecológicos para luego sacar provecho de ello. Y él y su equipo, aprovechando las vacaciones y los lugares que iban visitando, fueron recogiendo estos chicles que están pegados al suelo, se los metían en cajitas, se lo llevaron al laboratorio en Valencia y lo analizaron. Y según el chicle fuera más o menos reciente, cuanto más o menos tiempo llevara incrustado en el suelo, sacaban unas conclusiones sobre su proceso de degradación, etcétera. El caso es que este estudio no solo es muy divertido, sino que tiene una utilidad. Entonces, la aplicación de todo esto pues son múltiples. Una puede ser en medicina forense, en poder identificar las bacterias que hay en un chicle y, por tanto, la persona que ha masticado ese chicle incluso semanas después de que esté pegado en el suelo a pleno sol. Y la otra es la bioremediación, es decir, la descontaminación, porque hemos visto que muchas de las bacterias que podemos cultivar de los chicles usados y pegados en el suelo degradan en realidad los componentes del chicle. Esto lo hemos verificado nosotros en el laboratorio. Así que se puede utilizar para descontaminar el chicle o probablemente quizá otros materiales también. ¿Cómo os quedáis? No, de hecho, os tengo que decir que Lynn Margulis, que ha sido la gran microbióloga que falleció relativamente hace poco, ella decía que este planeta era de los microbios y del resto de seres vivos, ¿verdad? Pero que ante todo, el planeta Tierra, era el planeta de los microbios. Vayas tardes de té con ese matrimonio, Carl Sagan y Lynn Margulis, y tú allí tomándote un té y solamente escuchándoles a los dos. Y viendo bichos a tu alrededor. El término, bacterias y de todo, sí. Yo no sé si ha cundido eso en otros lugares, pero yo recuerdo en Londres, en una zona de Londres, no sé si lo habéis visto, hay una zona en la que los chicles están decorados. Es decir, llega un momento en el que ya no puedes sacarlos, retirar el chicle. Y entonces, pero son auténticas obras de arte, ¿eh? Es decir, están pintados esos restos de chicle en el suelo. Y al menos dice, bueno, pues al menos, mira, no sé, tiene un punto es decir, como ya tiene que estar aquí, al menos que aporte algo, ¿no? Claro, es muy artístico. Yo os invito a que cuando paséis cerca de una escuela o de un instituto, miréis a la calzada, si vais transitando con un coche, evidentemente sin despegar la atención del tránsito, pero echéis un vistazo al asfalto de la calzada, vais a ver unos pegotitos plateados, que son chicles. No, es el papel de aluminio del bocadillo que lo tiran por la ventana. Os aseguro, fijaros la ¿Se pega el chicle o qué? De hecho, yo detecto la cercanía de un instituto que estoy pasando junto a una escuela por esos pegotitos de papel de aluminio. Papel de aluminio, papel de aluminio, las bolas en el asfalto. Se incrustan perfectamente junto a los chicles en el asfalto. Lo vais a ver. La próxima vez que paséis me lo vais a decir. Me ha encantado el término que utiliza de bioremediación, ¿no? Así es. Acabar con determinados problemas por este método. Bueno, que nos repasa dice... otro Ig Nobel. No, pero primero le he preguntado si realmente le hacía gracia recibir un premio en este sentido, ¿no? Un Ig Nobel. Y dice que sí, que bueno, nos lo cuenta. Cuando me dio el premio el Mark Abrahams, que es el organizador, yo decía, mira, no sé por qué nos estáis dando este premio, yo no le veo la gracia. Y me decía, siempre pasa, es muy común. Él me dijo, te pongo un ejemplo, le dimos el premio a unos investigadores que vieron cuáles eran la mejor superficie para poder arrastrar las ovejas por esa superficie y luego esquilarlas, ¿no? Entonces, claro, ellos se dedicaban a eso. Entonces les parecía una cosa muy importante que las ovejas pues fueran bien arrastradas por el suelo, no sufrieran daños, etcétera. O sea que cuando te llaman para dártelo, te dicen, ¿cómo que gracia? No tiene ninguna gracia. A ninguno le hace gracia, claro. Sí. Economía, para un equipo que
ha estudiado la relación entre la obesidad de los políticos y la corrupción. A verla, hay la biología, un análisis comparativo acústico del ronroneo de 4 gatos y sus interacciones con los humanos. Cogen el gato de Goyo y el de otras 3 personas y ven quién chilla, gruñe, hace más ronroneos o menos. Bueno, química, analizar las películas y su nivel de violencia, de escenas de sexo o de tacos en función del olor que desprende el público en la sala. ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Y el de la paz es un estudio que dice que los hombres desarrollaron la barba para protegerse de los golpes en la cara, igual que un león tiene melena para que los ataques no le afecten a las zonas vitales como la garganta o la mandíbula. Es buenísimo. Muy bueno, no había caído en esa cuenta. Buenísimo. El de transporte, y con eso termino, ha analizado los efectos metabólicos y pulmonares en los rinocerontes si los trasladas en avión boca abajo. Joder, es que... Spoiler. Boca abajo es tortura. Da lo mismo, boca arriba o boca abajo. Lo importante es con qué somnífero utilizas para trasladarlo. Perdona, pero al rinoceronte no le da igual, ¿eh? O sea, boca arriba o boca abajo. No, porque está dormido. O sea, lo importante. Joder, ya, pero incluso dormido, poner un rinoceronte boca abajo lo veo complicado. Lo que cuesta. Pero un rinoceronte boca abajo clava el cuernillo en el suelo. ¿O cómo es la historia? No sabemos si le ponen una almohadilla. Eso está claro. Ay, por favor. Qué cosas aprendemos. Iniciamos nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, que es la organización que nos ayuda a cuidar del planeta mediante el reciclaje de los envases. Dentro de un rato hablaremos del Delta del Llobregat y esa polémica política por la ampliación del aeropuerto de Barcelona y los argumentos ecológicos. Pero tenemos una consulta para ti, Gallego. A ver. Es de nuestro compañero Raúl Granado y creo que nos va a poner sobre la pista de un fenómeno generalizado. En los últimos 2-3 años hay una proliferación brutal de conejos, pero en la ciudad, o sea, dentro de lo que es el Madrid Centro, no. Pero, por ejemplo, en mi barrio, en Carabanchel, en las rotondas, en las zonas así que hay un poco de parque y tal, hay mogollón de conejos. Que a mí me parece brutal porque mola mucho, pero no sé si tiene algún efecto negativo y por qué. ¿Qué está pasando con los conejos, Vamos Gallego? a ver una cosa, vamos a ponernos en orden, David, porque fíjate, Raúl, esta tierra recibe su nombre, Hispanía, muchos atribuyen el origen etimológico de la palabra Hispanía a tierra de conejos, como bien sabéis. Y así es. De hecho, el conejo es la base de la cadena trófica de toda la biodiversidad que alberga la península ibérica, hasta el punto de que cuando el conejo va mal, cuando ha tenido epidemias muy conocidas, como el caso de la mixomatosis, el resto de la pirámide ecológica se viene abajo, y ahí sufre el lince y ahí sufre el águila imperial. Cuando el lince va bien y el águila imperial va bien, como está ocurriendo en estos momentos, ya sabéis, más de 1 millar de linces y el águila imperial casi fuera de la zona de peligro, es porque hay muchísimo conejo. Yo he estado en el valle de Matachel, en Extremadura, siguiendo al lince con la gente del proyecto LIFE que lo estudia y viendo, pero bueno, conejos como nunca había visto, ¿no? Y me decían, eso, es que lo importante es eso, lo importante es el conejo. Por lo tanto, esta tierra es una tierra de conejos. Los conejos no se pueden considerar nunca una plaga. Yo niego que el conejo sea una plaga. El conejo es la base de la cadena trófica de la biodiversidad española y efectivamente están en todas partes. Y se acurren ahí a la casa de campo o a los parterres de los parques y jardines de nuestras ciudades, es porque nosotros estamos ocupando el territorio que les pertenecía. En este caso no estamos con especies intrusoras ni con especies invasoras, para nada. Esta es una tierra de conejos y ojalá lo sea, porque contra más conejos haya, mejor le va a ir a la tierra. Pues nada, muy contentos. No sé si el resto de los oyentes han descubierto también en sus zonas urbanas esa proliferación de conejos. Si quieren compartirlo con nosotros, ya saben, 638-442-081. Dice la Clemen a través de Twitter: boca abajo no sería la posición normal del rinoceronte. Yo veo más difícil ponerlo boca arriba, que también tendría las patas hacia arriba. Una pausa. En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan. Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Saporigen España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y todo esto? ¿Por cuánto? Ahora por solo 9,90 € durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Líder en la noche del domingo. Más de 2.300.000 espectadores. El fenómeno internacional continúa su éxito también en España. Sois todos mis enemigos. No soy una víctima ni lo seré. Os haré vivir un año horrible que jamás olvidaréis. Infiel. Nuevo capítulo. El domingo a las 10 de la noche. Y después capítulos finales de Mi hija en Antena 3. La tele abierta. Llega la tercera edición de los reconocimientos Go ODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 15 de octubre y consigue tu reconocimiento Go ODS con la colaboración de Atresmedia. Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 € al mes. Y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. Mundimed.es. ...98.0 Madrid. Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos. Enebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda. Disfruta con un consumo responsable. Chica, no fallas una. Y cada día más estupenda. Ya me contarás tu secreto. Ejercicio, descanso y la cesta de la compra en Mi Mercado, el de toda la vida. ¿Y de dónde sacas tiempo para todo? La compra la hago desde casa en un pispás. Entro en mercado47.com, busco Mi Mercado, compro y me la envían a casa. Mercado47.com, me lo apunto. Mercado47.com, tu mercado favorito a un clip de distancia. Onda Cero, 30 años junto a ti. Este septiembre prepárate para la máxima diversión en Madrid. Carlos Latre protagoniza Golfus de Roma, el musical más divertido de la historia. Entradas en teatrolalatina.es y promentrada.com. Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo. Compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91 575 3404 y controldentaleeuropeo.com. Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello, y un par de aristas, fina, sutil, oscura una, tosca, boba y hasta patética otra. Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora. Mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que... La brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además, tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Julia en la Onda,
con Carmen Juan. Les vamos a contar también una historia. Ayer saltaron todas las alarmas en Twitter cuando un fotógrafo profesional, Paco Gómez, publicó la imagen de unos archivos fotográficos de la revista Cambio 16, una revista que dejó de editarse hace tiempo, pero que era, vamos, una revista de mucho prestigio. Tiene edición electrónica ahora también. Sí, pero físicamente hace... Bueno, hay gente que seguro que tiene ejemplares de Cambio 16 en su casa, archivados. Pues esos archivos fotográficos se han encontrado tirados en un contenedor. Sí, nos estremecíamos con esa imagen, unos negativos con la historia de España, sobre todo de la transición, ahí tirados de cualquier manera. Era en un contenedor de restos de obra en la calle Menorca, en Madrid. 24 horas después se ha desactivado la alarma, tenemos que decir, aunque el tema creemos que tiene recorrido para que reflexionemos. La cuestión es que en Cambio 16 nos han confirmado, hemos hablado con ellos, que todo fue un error. Ese archivo fotográfico está en el sótano del edificio y la redacción está en una planta superior. Suele haber trasiego diario, se lleva material de un lugar a otro, y eso pasó con unas cajas que debían llevarse a la redacción para escanear, para digitalizar. Alguien las dejó en el entresuelo, en la entrada del edificio. En ese mismo bloque hay unos operarios trabajando en una obra ajena a Cambio 16 que estaban tirando escombros y alguien pensó que aquellas cajas eran para tirar. Tal cual, un error humano. Ya las han recuperado, aunque el susto se lo llevó César Dezcali, que es fotógrafo, que acudió ayer raudo al lugar ante el aviso del compañero Paco Gómez. Yo hablé con el operario, estaba allí trabajando, y me dijo que debajo de todo ese escombro es donde estaban las cajas, pero que ya habían echado, claro, yo no podía ni siquiera acceder, pues estaba completamente cubierto de escombro y encima habían tirado unas tablas. Entonces yo, personalmente, yo no lo he visto, esa es la cuestión, pero el tipo me dijo que en ese contenedor estaba. Y las fotos que me habían enseñado Paco Gómez, y por eso yo cuando hablé con él y vi las fotos me fui corriendo para allá para ver si se podía salvar algo. Vimos negativos de personajes ilustres de la transición y algunos más recientes. Todo estaba ahí, ese archivo de prensa en ese contenedor. O sea, no todo el archivo de Cambio 16, pero sí esa caja que finalmente acabó en ese contenedor. La han podido recuperar, eso sí que nos lo confirman ahí en Cambio 16. Y El País, por ejemplo, habla hoy de trampantojo, de una tragedia que no ha llegado a tal, que se ha quedado en un susto. Pero ojo, que hay mucha fotografía, incluso con contenido histórico, que acaba en la basura. No ha sido este el caso, pero ha habido precedentes. En España no hay un archivo fotográfico nacional, y igual no somos conscientes de eso. Hay muchos fotoperiodistas que llevan tiempo en España pidiendo su creación a través de una plataforma con un manifiesto incluido dirigido al gobierno. Rafael Trapiello es uno de ellos. Estamos defendiendo la creación de un centro nacional de fotografía e imagen donde se pueda proteger el patrimonio fotográfico y la memoria, en definitiva, es memoria histórica de nuestro país de la destrucción, porque ayer lo de Cambio 16, que finalmente salió bien, pues simplemente ha puesto de nuevo en la actualidad pues un problema que es desgraciadamente muy común. Es decir, hace muy poco tiempo Paco Gómez rescató en el rastro parte del archivo fotográfico médico de Gregorio Marañón. Sabemos del caso de muchos fotógrafos y fotógrafas que después de fallecer no saben qué hacer con su archivo y finalmente son destruidos. Muchos fotógrafos, nos decía Rafael, que al final para la familia es que es un material que no saben qué hacer con él. Porque y que ocupa además cómo espacio. Tienes que almacenarlo, mantenerlo y luego darle un sentido, una clasificación según el material que tengas. Es una petición que ahora está sobre la mesa del Ministerio de Cultura, lleva tiempo ya, pero no se han pronunciado. España es el único país de la Unión Europea, junto a Malta, Chipre y Rumanía, que no tiene un centro fotográfico nacional, un archivo. Es increíble. Es para reflexionar no solamente el tratamiento que estamos dando a ese material, sino a los compañeros de la prensa gráfica. Todos los que hemos trabajado en prensa hemos visto cómo se ha maltratado, ninguneado y la falta de derechos hasta hace 4 días, que han podido prosperar un poco, pero cómo estaban los compañeros de prensa gráfica considerados en las redacciones, cuando son el core, cuando son el corazón de la prensa, y gente que se ha estado ahí batiendo el cobre, siguiendo manifestaciones, siguiendo eventos y poniéndole cara a los grandes episodios que ha tenido este país. Los medios de comunicación tenían sus archivos fotográficos, pero hay cantidad de fotógrafos que trabajaban de forma autónoma o para sus propios estudios, y que eso quedaba en su casa que después evidentemente muchos se han perdido, muchos se han acabado encontrando en auténticos sótanos, la famosa caja roja. Uno de los fotógrafos más importantes en Cataluña se encontró en unas obras, en un
un sótano. O sea que no, está muy bien hacer esa denuncia de un centro fotográfico nacional, que parece mentira que a nadie se le haya ocurrido hacerlo, ¿no? A los fotógrafos sí, pero a ninguna institución ni a ningún político. Bueno, seguiremos la pista. Vamos a hablar de ese delta del Llobregat que está en la boca de todo el mundo, el Parque Natural del Delta del Llobregat. Yo simplemente voy a hablar del espacio físico y la biodiversidad. No te vas a meter en las hechuras políticas, porque ahí hay una discusión política de fondo bastante importante. Si te soy sincero, los que conocemos así a vuela pluma un poco la legislación ambiental europea, esto que está cantando aquí el Ceti y el Ruiseñor Bastardo, este paisaje sonoro que está a media hora en transporte público de la Plaza Cataluña, yo reconozco que cuando hablo, no soy objetivo, ni lo voy a ser en mi vida. Yo le debo todo lo que soy como ornitólogo y como naturalista al Delta del Llobregat. Yo hacía pellas en el cole, en EGB, para coger el UC en la Plaza Universidad, el autobús que me llevaba a Castelldefels, y una parada, cuando pasaba por delante el Toro Bravo, había una paradita ahí que te dejaba a mitad de la autovía, cruzábamos la autovía de mala manera y ya nos colábamos por ahí, por debajo de las vallas del camping Toro Bravo, y teníamos ahí nuestro particular Doñana. Ahí vi mis primeros flamencos, mis primeras grullas, mi primera águila pescadora. Me puse a llorar, Goyo, el día que vi al águila pescadora encima del remolar. Mis primeros grandes éxitos como naturalista fueron en el Delta del Llobregat. Por eso siento un apego hacia ese territorio, un territorio además acosado, rebozado, maltratado por las infraestructuras, que aquí tiene un puerto, que aquí tiene un paseo marítimo, que aquí tiene un camping, que aquí tiene un aeropuerto. Y pese a todo ello, hay 350 especies de aves, 30 especies de mamíferos, 20 especies de anfibios y de reptiles y más de 20 orquídeas. Es uno de los jardines de Europa, el Delta del Llobregat. Irse ahí en primavera, en otoño, es un canto a la naturaleza, insisto, a media hora en autobús del centro de Barcelona. ¿Y qué le ha caído encima al Delta del Llobregat? Pues al Delta del Llobregat le ha caído encima la gran infraestructura de transporte de nuestra ciudad, que es el aeropuerto. Todos los que conocemos la legislación europea sabíamos que eso no se iba a hacer. Bruselas nos ha llamado la atención 2 veces por el maltrato al Delta del Llobregat. Estamos frente a los tribunales, frente al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por no cumplir con la Directiva de Hábitats ni la Directiva de Aves que cubre que blinda a ese espacio natural. Por lo tanto, yo no tenía ni la más remota idea de que eso no se iba a perpetrar, de que eso no se iba a cometer. Luego ha venido el espectáculo absolutamente lamentable y triste político, en el que no voy a entrar, simplemente voy a decir que nos ha dejado a todos en un estado de perplejidad que no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Porque eso, le pese a quien le pese, es un espacio natural que merece tanto respeto como las tablas de Daimiel, como la laguna de Gallo Canta, como las lagunas de Villafáfila o como Doñana. En esa liga está jugando el Delta del Llobregat. A ese grupo de humedales pertenece el Delta del Llobregat. Por eso cualquier cosa que tenga que ver con amenazar, malmeter o alterar el equilibrio ecológico de ese humedal es absolutamente una insensatez y una irresponsabilidad, porque eso tiene que quedar para las generaciones futuras. Y ya veremos si las generaciones futuras se desplazan en avión, en ovni o en patinete volador. Pero lo que sí que está claro es que si ahora lo ponemos a disposición del transporte, lo cementamos y lo convertimos en una tercera pista, ahí estamos alterando el patrimonio, el legado de los chavales que vienen detrás de nosotros, y que vete tú a saber si prefieren irse a disfrutar de este sonido, irse a disfrutar de esto y pasar ahí, echar sus tardes y estar disfrutando de esto, que no coger un avión e irse a París o irse a Londres o irse a donde quiera que sea. El aeropuerto, por supuesto, pero el Delta del Llobregat también. Bueno, habla el naturalista. Evidentemente esta es una discusión bastante profunda. Ya saben que toda actividad humana tiene un coste ecológico y la sostenibilidad se trata de equilibrar la situación, ¿no?, entre las necesidades de unos y las necesidades de otros. Pero tú mismo lo has reconocido, José Luis. Hay que preservar ese delta, pero que está muy malversado, está muy maleado.
porque no solo tiene desde hace años un aeropuerto, es que está el puerto al lado, es que el paseo marítimo de Gavà, tiene una presión urbanística brutal. El alcalde del Prat, que tanto se queja de ese proyecto de ampliación del aeropuerto, yo estuve en la playa del Prat hace 2 meses y estoy viendo cómo se está arañando ese parque agrario del Baix Llobregat para seguir construyendo edificios. Pero tú lo has dicho. Claro, entonces, bueno, por ahí se paseaba Adelson y era el espacio que le ofrecían para montar Eurovegas. Con la protesta de y final quedó nada. Pero en todo caso, déjame que te diga que cuando los locales, cuando las administraciones locales y sobre todo los ciudadanos, ya sabes que hay convocado una manifestación para el día 18, que por cierto va a tener al presidente de la Generalitat al frente y que no quiero entrar en cuestiones políticas, pero los 2 últimos consejeros, Josep Rull y Damià Calvet, estaban manifiestamente en contra de la ampliación del aeropuerto. Los 2 últimos consejeros de medio ambiente, no te estoy hablando de consejeros de infraestructuras, de medio ambiente. Es decir, hay un debate político, pero es que yo zanjaría ese debate, Carmen, porque es que lo ampara la ley, gracias a Dios, formamos parte de la Unión Europea y otra vez la Unión Europea nos ha salvado a los que defendemos la naturaleza en este país, porque por supuesto que no se lo iban a permitir con o sin consenso, yendo juntos, yendo por separados o yendo a picar las puertas que sean. Aquí los únicos que han mantenido un poquito de coherencia es lo que llevan defendiendo el territorio desde hace tiempo. Sí, pero es una pena y es una incoherencia que hagamos una manifestación o se convoque una manifestación para defender los humedales del Llobregat porque no se quiere ampliar el aeropuerto y estamos dejando que se deteriore a pasos agigantados otro delta importantísimo en un estado de fragilidad tremendo, que es el delta del Ebro. Y yo no veo que la gente se manifieste, ¿no? Ahí hay mucho interés político detrás también, ¿eh? Bueno, el delta del Ebro tiene movilizada a todas las gentes del Ebro, que son casi 180.000 habitantes y además tiene una amenaza vinculada con el cambio climático. Esta tiene una amenaza humana, estricta y claramente humana. Luego la del cambio climático también, porque esa es otra, que si quieres entramos a debatir. La tercera pista iba a ser inundada dentro. Todos los modelos climáticos señalan que ese delta va a quedar sumergido dentro de 50 años. La respuesta, como diría mi madre, es ¿para qué? ¿Para qué? 1.700 millones de euros, ¿para qué? Si dentro de 50 años eso va a estar debajo del agua. Y la persona encargada de eso lo sabía, porque tenía los informes del IPCC delante. Yo creo que sinceramente nos debemos de serenar todos y debemos de tomarnos esto del desarrollo sostenible y de la sostenibilidad un poquito más en serio, porque si no, no vamos a dejar títere con cabeza, hablando de naturaleza estoy hablando, ¿eh? La naturaleza también es dinámica, ¿eh? Y va cambiando, y la mano del hombre ha actuado en ese delta del Llobregat desde hace mucho tiempo. Por desgracia. Deja que aporte solo un dato para la audiencia, porque la gente en Cataluña sí que conoce muy bien el tema y a lo mejor en el resto no tanto, porque habrán oído hablar mucho de la Ricarda. Una de las reservas más importantes. Una de las reservas, que es una propiedad privada de toda la vida, nunca ha sido pública, y que ya en su momento fue medio desecada para hacer la construcción de una casa que, por cierto, tiene grandes premios arquitectónicos y que es consecuencia también de la desviación de uno de los brazos del Llobregat. Es decir, también ha estado maleada, ¿no? También le hemos metido la mano a esa Ricarda. En fin, bueno, no vamos a seguir con la discusión porque se ha zanjado políticamente, ya veremos a ver qué pasa en el futuro. Antes de marcharnos de vacaciones, le dedicamos un amplio espacio a esta mesa de redacción a la guerra espacial de los millonarios. Saben que se pusieron todos a lanzarse al aire, ¿no? ¿Quién empezó? El de Virgin, ¿no? El Richard Branson. Después subió un poquito más arriba Jeff Bezos. Bueno, pues ahora hay otra guerra. La guerra por descubrir el secreto de la eterna juventud. Sí, cuando a los millonarios les da por alguna cosa y la persiguen, y hasta que no la consiguen, pues no paran. En 2013, Larry Page, que es el cofundador de Google, lanzó una empresa llamada Calico Labs que tenía como objetivo estudiar la longevidad humana. En el 18, Elon Musk invirtió dinero en una empresa que se llama Unity Biotech, dedicada a la eliminación de las células senescentes, o sea, las células envejecidas. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ya metió dinero allí, pero es que ahora ha invertido de forma más intensa en la compañía Altos Labs y ha reclutado científicos de todo el mundo. Es muy curioso como lo cuenta la revista del MIT, que se llama Technology Review. Dice que en octubre de 2020 un importante grupo de investigadores fue convocado de forma secreta a una supermansión en Palo Alto, en Estados Unidos, propiedad del millonario ruso Yuri Milner, que es el coinversor de Bezos en este proyecto.
ahora muchos de aquellos que fueron a aquella reunión secreta han sido reclutados, entre ellos 2 españoles, Carlos Izpisúa, que es un biólogo que trabaja en California con embriones y que pronostica que la vida humana se va a poder incrementar hasta en 50 años, y Manuel Serrano, que trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, especialista en medicina regenerativa, que ha confesado a la revista que las 2 razones para decir que sí y para mudarse a Cambridge a trabajar para Bezos son que va a tener fondos ilimitados para explorar la vida de las células y que su sueldo va a ser entre 5 y 10 veces mayor que en España. Es para planteárselo. Para planteárselo. Sí. Bueno, ¿en qué punto está esta investigación mundial contra el envejecimiento? Hemos hablado con Manuel Castillo, que es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento. El envejecimiento es inevitable, pero es influenciable. Podemos acelerarlo o podemos enlentecerlo. ¿En qué punto estamos? Pues estamos intentando que las células envejezcan más lento y incluso eliminando las células que ya han envejecido. Eso es lo que se llama células senescentes. Es como si en una sociedad, por ejemplo, se consiguieran, pues es un poco fuerte lo que voy a decir, eliminar las personas ancianas. Claro, eso provocaría que los tejidos fueran más jóvenes y que prolongáramos nuestra vida sana, digamos. Se está investigando en ese sentido con fármacos senolíticos, que se llaman, es decir, que eliminan las células ancianas, como decía Manuel. Pero claro, todo tiene un límite. La vida humana tiene un límite, incluso para quienes investigan este asunto. Dice el doctor Serrano que la vida eterna tiene un tope. La expectativa de vida óptima que tenemos los seres humanos podemos considerar que está en torno a unos 120 años. O sea, que podríamos llegar a vivir hasta 120 años, que no está mal, y en buenas condiciones, que es de lo que se trata, porque no se trata de vivir mucho, sino de los años que se tengan que vivir, estar en buena forma. Que se pueda vivir más allá de eso, pues podría ser, pero va a ser mucho más complicado porque eso está por encima de la capacidad fisiológica que tiene el organismo humano. O sea, que por mucho que reprogramemos las células, el organismo está diseñado para una vida hasta los 120, como mucho 125, y ve muy difícil llegar más allá. Así que hasta Jeff Bezos, con todo su dinero, se va a topar con esa barrera. Elon Musk, su rival millonario, el fundador de Tesla, le ha dicho en Twitter, burlándose de él, y si la empresa no le funciona a Bezos, llevará la muerte a los tribunales. Pero de momento lo intenta, tío. ¿Qué debate? ¿Os imagináis vivir 120 años o 150? Ya, pero yo, como decía la madre de José Luis, ¿para qué? ¿Para qué? No, 120 me parece una cifra muy razonable. Yo conozco árboles, conozco un roble en concreto que tiene 2.000 años, un olivo, lo paró muy cerca de Horta de San Juan, que tiene 3.000 años. Ay, es precioso ese olivo. Ese olivo es que está un poquito aguantado todavía con sus bastoncitos, pero qué maravilla eso que nos enseñan los árboles, como decía Thoreau decía, las hojas de los árboles nos enseñan a morir. Fíjate qué bonito. Pero los árboles no se mueven de su sitio y nosotros yendo de aquí para allá perdemos años de vida. Viven bien los árboles. Los millonarios son tan caprichosos que quieren luchar contra eso, quieren conseguir la inmortalidad. Me creía que ibas a decir otro epíteto que empieza por K. Afortunadamente quedan igualados, Marina, porque como decía David, ¿no? Ahí el dinero no sirve para mucho. Bueno, para algo servirá. Nada, toparán seguro con la barrera. Estiran un poquito, cogen los telómeros y yo lo que sé que les hace. La clave es lo de vivir bien, ¿no? Si consiguen que lleguemos a donde lleguemos, vivamos mejor, pues yo creo que eso ya es una meta. Tú quieres vivir 50 años más pagando la luz, pagando la hipoteca. ¿En qué condiciones físicas y mentales? Sí. Es que hay viejos, siempre digo que hay viejos de 18 años y chavales de 90. Sí. Es verdad. Sí, pero una cosa es la edad y otra la edad física y la edad cronológica y biológica, y otra es la actitud ante la vida, que puede ser más joven o más mayor. Así es. Por eso hay viejóvenes y adultescentes, ¿no? Así es eso. Mira qué pregunta te hace Miriam. Esto parece un examen de la EBAU, ¿eh? A ver. Dice, pregunta para Gallego, ¿qué contamina menos? ¿Yogures en envase de plástico comprados o yogures hechos en la yogurtera? Los primeros son 6 envases, pero es que los segundos, para una yogurtera de 7 se usó un brick de litro de leche y 1 o 2 yogures envasados, además de la luz. Claro, todo el problema está en la gestión del residuo, en el residuo que eso emite. En la yogurtera, ¿cómo dices que se llama nuestro oyente?
Miriam, no gastes, o sea, no la enchufes, la yogurtera. Lo hemos dicho alguna vez. ¿A mano? La yogurtera es el electroestúpido, más después del cuchillo eléctrico viene la yogurtera en la lista de electroestúpidos. Tú coges una cajita de cartón de zapatos, haces la misma mezcla, es decir, coges un poquito de yogur, le echas la leche, los pones debajo de un calentador, debajo de algo que esté muy caliente, junto al fuego, evidentemente, y lo dejas ahí las horas que sean necesarias, y de ahí van a salir los yogures. Lo que hace es el yogur, no la electricidad. La electricidad lo único que hace es mantener un poquito el calor. O sea, que no te compres una yogurtera, eso lo primero, no es necesario comprársela. La tiene. Sí. Ya es tarde. Pero en todo caso, efectivamente, el problema es la gestión del residuo. Si nosotros pudiésemos hacer nuestros propios alimentos en casa sin tener que generar residuos de envases, sería lo óptimo. El problema de la sanidad, el problema de que sean seguros desde el punto de vista estrictamente alimentario, es que los productos hay que envasarlos, caramba. A mí cuando me dicen, qué desgracia los envases, qué desgracia los bricks, perdone, pero eso nos ha permitido colocar en las estanterías de los supermercados un litro de leche y que usted se lo pueda tomar dentro de una semana, 2 o hasta incluso dentro de un mes. Y sobre todo evitar las infecciones relacionadas con la ingesta de productos lácteos. Luego, cuidado a la hora de culpar a los envases de haber matado a Kennedy, porque eso no es así. Sí, está bien visto. Lo que decíamos de la sostenibilidad, ¿no? Por supuesto, como toda actividad humana claro, deja una huella ecológica, al menos que sea la más barata posible, Así ¿no? es. Está bien. Bueno, dice también Rafa Díaz, una última pregunta para ti, Gallego, que este verano ha estado en Barcelona y que le ha llamado la atención la cantidad de basura, sobre todo cajas de cartón vacías que había en las calles sobre las aceras, a pesar de tener los contenedores de reciclaje al lado, y que vieron a unos tipos con una camioneta vieja llevándoselos. Rafa, tú lo que has visto es un sistema de recogida selectiva que tenemos en la ciudad de Barcelona y en muchas otras ciudades de España, que consiste en que las tiendas, los comercios, ¿verdad que sí, Goyo, dejan al final de la hora del horario comercial las cajas de cartón, a la puerta, para que luego pase el camión del ayuntamiento y procede a la gestión separada, porque imagínate que las colocaran dentro del contenedor azul. Se acaban de cargar las posibilidades de que recicle todo el barrio, porque vamos, un comercio de ropa, un comercio de unos ultramarinos, solamente con los envases que llevan, te colapsan el contenedor azul. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo con esos comercios y los ayuntamientos lo que hacen es que habilitan una zona y unos días de recogida, que suele ser en un horario, y ahí pasa el camión de la recogida, ¡pam! Y lo que viste antes es una cosa que se identifican como piratas de los residuos. Un día hablaremos de ellos, de los piratas de los residuos. Seguro que los habéis visto en algunas ciudades. Sí, incluso meten a niños dentro de los contenedores azules porque ellos no pueden entrar y los niños empiezan a sacar para llenar las furgonetas. Esos piratas de los residuos están valorizando ese residuo. Es decir, aquí el debate está en a quién va a parar el beneficio que genera ese residuo una vez valorizado, ¿verdad? Si va al ayuntamiento, es decir, a equipamientos municipales, o si va a los bolsillos de este pirata, ¿verdad? Porque los llevan a una planta de reciclaje, entiendo. La misma. No. Vale. Pues sí, hablaremos de ello. Dice Manuel Enríquez, a ver, Eco Gallego, déjate de explicar cómo se elabora el yogur artesanal y cuéntanos cómo destilar el whisky. Cerramos nuestro espacio de Ecoembes. Llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla. Adiós, José Luis. Adiós. Hasta la próxima semana. Los demás no se vayan, ¿eh? Estamos de viernes, pero hay muchas cosas que contar y que compartir todavía. Dentro de unos minutitos las noticias de las 4 y después seguimos. Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan. Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Saporigen España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Cero Visión, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. En el norte de la isla de Mallorca encontrarás Alcudia, uno de los pueblos más bonitos de España. Piérdete en su casco histórico amurallado o en sus playas de aguas azules. Disfruta su gastronomía y su oferta hotelera de calidad. Este sábado descubre Alcudia con Gente Viajera, en directo desde el Hotel Inside by Meliá Alcudia en Mallorca. Gracias al Ayuntamiento de Alcudia, a la Fundación Mallorca Turisme y a Meliá Hotels International. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby. ¡Qué buen precio! O a tu pareja con su nuevo instrumento. ¡Qué buen precio! O al grupo que acaban de formar. ¡Qué buen precio! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras. ¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo de tu ERE. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de Legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi exmarido para volver a repartir los gastos sin broncas. Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año. Son las 4, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. El presidente de la Junta de Andalucía se desplaza esta tarde al centro de mando del incendio que está arrasando Sierra Bermeja en la provincia de Málaga. Ya son más de 3.500 las hectáreas de bosque quemadas. Los 500 efectivos destinados en la zona advierten de que el fuego sigue muy vivo y las condiciones meteorológicas no están ayudando a controlarlo. La Guardia Civil investiga también el origen. Todo apunta a que fue intencionado, lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que advierte de mano dura contra los que se acerquen al monte para dañarlo. Cualquier canalla que se acerque al monte con el objetivo de dañar nuestro futuro, que son nuestros bosques, de luego va a encontrar la contundencia y la determinación de este gobierno para luchar contra ello y para llevarlo a donde tienen que estar, que es la Fiscalía, y también que lo lleve a la cárcel. Y por cierto, un llamamiento a todos los grupos políticos para que se endurezca el Código Penal con estos señores. Esto no puede ser que nos cueste la vida encontrar un pirómano y cuando lo encontramos lo dejen otra vez en la calle. Mientras la localidad de Tres Villas, en Almería, llora la muerte de uno de los bomberos que trabajaban en este incendio. Se han decretado 3 días de luto en el municipio. Lo hemos adelantado a las 2:30. La Policía Nacional y la Guardia Civil contarán con grupos específicos para combatir los delitos de odio. Es una de las medidas acordadas en la comisión de seguimiento convocada de urgencia por el presidente Sánchez, que se ha comprometido también a incluir una partida en los presupuestos para luchar contra este tipo de violencia. A la reunión ha asistido el ministro del Interior, Grande Marlaska, señalado por su gestión de la agresión falsa de Malasaña. La oposición sigue pidiendo encarecidamente que dimita Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el Gobierno de España toma a los ciudadanos por imbéciles, después de lo que ha pasado en estos días. El ministro del Interior tiene que dimitir. Y no se puede consentir la imagen que han intentado trasladar de Madrid en estos días por motivos políticos. Acaba de comenzar el Consejo Ciudadano Estatal de Unidas Podemos, encuentro para analizar lo que se ha hecho y los planes para el curso político que empieza. La encargada de abrirlo ha sido la secretaria general del partido y ministra Ione Belarra. Siguiendo el Consejo, Ismael Terriza. Es la segunda vez que Belarra preside el órgano de dirección del partido y sus primeras palabras han sido para seguir presentando batalla en el tema que abandera Podemos en estos días, los delitos de odio. La secretaria general ha arrancado pidiendo que se defienda con más fuerza a los colectivos LGTBI ahora que se cuestionan el aumento de víctimas por parte de la derecha y la ultraderecha. No soslayamos de ninguna manera esa responsabilidad, pero también quiero apelar a la responsabilidad que tenemos cada una de nosotras a no dejar pasar los discursos de odio que algunos tratan de extender entre nosotros, a responder, a actuar, a no reír las gracias a los homófobos, a ponerle freno en nuestras familias, en el trabajo, en el bar, con los amigos y amigas, en las redes sociales también.
La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales pide que no cese el rechazo social a los líderes políticos y organismos afines que se aprovechan de medios de comunicación y redes sociales para difundir sus mensajes de odio. Las comunidades autónomas siguen anunciando la flexibilización de sus restricciones anti-COVID. La última ha sido Asturias. El Gobierno del Principado reabre las barras de bares y restaurantes, amplía los horarios y permite 10 personas por mesa, tanto en exterior como en interior. Onda Cero Oviedo. En cuanto suenen las 12 de esta noche, la hostelería podrá atender a clientes en barra, separados por 1,5 metros. Hacía meses que no ocurría en Asturias y hoy empiezan las fiestas de Oviedo. Los locales abrirán en su horario ordinario, salvo discotecas que tienen que cerrar a las 4. No se puede bailar en ocio nocturno, solo se permite en exterior con mascarilla en actos como banquetes de boda. Un asiento o 1,5 metros será la distancia para actos públicos. Se permiten reuniones de grupo de hasta 50 personas. Se suavizan las medidas por la bajada de incidencia y porque Asturias tiene vacunada al 81% de la población. Salud Pública abre la posibilidad de permitir la interacción de los escolares en patios dentro de un mes. Una información de Arturo Tellez. Con público, aunque limitado el aforo y varios presentadores, así va a ser la gala de los premios Goya de 2022, que se va a celebrar el 12 de febrero en Valencia. Allí se ha presentado lo que han llamado la gala del reencuentro. Onda Cero Valencia, Amparo Sánchez. El presidente de la Academia de las Artes, Mariano Barros, ha confirmado que la gala volverá al público presencial, aunque menos del que suele ser habitual. Es la fiesta de los cineastas y de las cineastas y es la fiesta del encuentro con nuestro público. El año pasado echamos en falta ese calor y esa oportunidad para agradecer en vivo lo que supone el público para nosotros, ¿no? Nuestros espectadores. El protagonismo en estos Goya lo tendrá el cineasta valenciano Luis García Berlanga, del que se está celebrando el centenario de su nacimiento. Y hoy se cumplen 40 años del fin del exilio del Guernica en Nueva York. El Museo Reina Sofía abre hoy sus puertas de forma gratuita para celebrar el aniversario. Mercedes Pascua. El Guernica salió del MoMA de Nueva York la mañana del 10 de septiembre. Su lienzo enrollado viajó a España en la bodega de un vuelo regular de Iberia. Se ponía fin al exilio de la obra maestra de Picasso. El pasaje solo supo que el cuadro viajaba en la bodega cuando el comandante lo anunció al aterrizar en Madrid. Llegó un 11 de septiembre, pero no se expuso al público en el Casón del Buen Retiro hasta finales de octubre. Hace 30 años que está en el Reina Sofía y su delicado estado de salud le impide viajar más. Cada año visitan el cuadro 2 millones de personas. Hoy la entrada al museo es gratuita. Hasta aquí las noticias. A las 4, a las 5, las 4 en Canarias. Actualizamos toda la información. Este sábado a las 4 de la tarde, súbete al Radio Estadio. El primer tren del fin de semana parte desde Valencia con el Levante Rayo y terminará su recorrido en Bilbao con el Athletic Mallorca. Viajaremos hasta el circuito de Monza para vivir la carrera sprint del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Estaremos en Tenerife en el inicio de la temporada de baloncesto con la Supercopa de España y recorreremos los campos de Segunda División. Este sábado desde las 4 de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio con Edu García. ¡Tren de Radio Estadio! ¡Vuelve la liga! Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Julia en la Onda. Onda Cero Madrid 98.0. ¿Y si mañana te despertaras con pelo? Recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas en Insparia, el grupo líder en salud capilar de Cristiano Ronaldo. No esperes más y ven a conocer nuestras ofertas especiales de verano. Atrévete con el trasplante capilar y vuelve a ser tú. Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. Empieza por A. Fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D. 97 de cada 100 clientes los recomienda. Afan Decor. Termina por R. Te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro. Si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Cambia tus ventanas con Afan Decor. Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros. Afan Decor. Fabricante autorizado Comerlin. Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Adelgaza con una sonrisa en Cuerpo Libre. 40% de descuento, 91 192 32 32. Cuerpo Libre. Tras el gran éxito en gira, Nacho Fresneda y Álvaro Rico llegan al Teatro Marquina con Dribbling, una historia donde el fútbol y la vida dependen del último regate. Ven a disfrutarla al Teatro Marquina del 2 de septiembre al 3 de octubre. 5 únicas semanas en Madrid. Entradas a la venta en grupomarquina.es. Onda Cero Madrid 98.0.
La terraza del Santo Domingo es gastronomía, tardeo, coctelería. Es una espectacular puesta de sol y es mucho más. Deja el asfalto a tus pies y descubre el cielo de Madrid con vistas 360 grados de la capital. La terraza del Santo Domingo, tu espacio de ocio seguro. Más información en laterrazadelsantodomingo.es. ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería. ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí, tienen 2 tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com. Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com. Muebles Los Pinos. Pura madera. Renueva tus mesas y tus sillas. Mesas robustas, fijas o extensibles para comedor, cocina, trabajo, desde 4 hasta 14 personas. Muebles Los Pinos. Pura madera. Especialistas en mesas y sillas robustas. Renueva tu mesa y tus sillas. ¿Y a dónde tengo que ir? A Európolis, Las Rozas. Muebles Los Pinos. Pura madera. Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero cabrales y mucha sidra natural. Restaurantecarlostartiere.com. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Y con Marina Martínez Vicens, con David Martos y con Goyo Benítez en la mesa de redacción, a la que se incorporará en breve Ana Vega, nuestra periodista especializada en historia de la gastronomía, Vizcayen en Twitter, si la siguen. Les vamos a contar muchas cosas, ¿eh? Tenemos algunas polémicas encima de la mesa. Por ejemplo, el uso que se le da a la servilleta debajo del bocadillo. Es todo un debate. Temazo. Hablaremos de eso, sí. Hay un gabinete ahí. Bueno, recordaremos una efeméride histórica, porque hoy hace 40 años que el Guernica volvió a España. También contaremos detalles de eso. Con Ana Vega hablaremos de comer de tupper y conoceremos también a un señor de Murcia que hizo un libro muy interesante y no es Pedro Vera. En fin, muchas cosas para compartir con todos ustedes. También les vamos a contar que el 5 de septiembre se celebró el Día Mundial del Mieloma Múltiple, que es una forma de darle visibilidad a esta enfermedad, que es la segunda enfermedad hematológica más común, todavía sin cura, de la que se diagnostican algo más de 3.000 nuevos casos cada año en España. Vamos a saludar a la doctora Maribí Mateos, que es hematóloga y coordinadora de la unidad de mieloma del Hospital Universitario de Salamanca. Doctora Mateos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A pesar de ser el segundo cáncer hematológico más común, el mieloma múltiple es una enfermedad, la verdad, bastante desconocida para la sociedad. ¿Por qué no nos cuentan qué consiste? Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de dar un poco visibilidad a una enfermedad como es el mieloma, la segunda enfermedad hematológica en orden de frecuencia. Es un cáncer que tiene lugar en la fábrica de las células de la sangre, que es la médula ósea, está dentro de los huesos y en condiciones normales todos tenemos unas poquitas células que son células plasmáticas que se encargan de producir anticuerpos que nos defienden de infecciones y de agentes extraños. En el mieloma, esas células plasmáticas normales se convierten en células plasmáticas malignas, en células plasmáticas tumorales y proliferan en exceso, tomando una ventaja proliferativa en las células, en la fábrica de todas las células de la sangre, y ello origina la sintomatología que presentan los pacientes con mieloma. Anemia, porque al proliferar estas células no dejan que los glóbulos rojos normales produzcan la hemoglobina, y los pacientes habitualmente están cansados, pero además la médula ósea está dentro de los huesos. La columna vertebral es rica en médula ósea y cuando estas células proliferan producen lesiones en los huesos, producen auténticos agujeros, a veces fracturas patológicas que producen dolor y que es otra de las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad. Junto con la anemia y los dolores óseos, hay algunos pacientes que tienen también un deterioro de la función renal,
a veces muy importante, incluso llegan a diálisis, y en algunas ocasiones se observa también elevación del calcio. Y básicamente esto es lo que es el mieloma. Por tanto, los síntomas a los que tenemos que prestar atención pues es ese cansancio desacostumbrado, quizá un mayor índice de roturas, en una analítica que te descubran eso, tener una anemia. Eso es lo que tendremos que tener en cuenta de entrada. Después ya veremos cómo evoluciona todo, ¿no? Correcto, la mayoría de los pacientes suelen presentarse, como bien dice eso, con cansancio que les motiva el ir al médico de atención primaria, o dolor fundamentalmente en la región dorsolumbar, que por supuesto es una patología muy frecuente y la mayoría no tienen mieloma, pero sí que el médico de cabecera debe alertarse ante un dolor lumbar que después de un tratamiento con analgésicos habituales, pasadas unas semanas, no cede. Y entonces, pues yo creo que en ese momento es pues obligado a hacer análisis más detallados, hacer estudios radiológicos y fundamentalmente análisis de sangre, porque ya se puede observar en muchas ocasiones la anemia. Y hay otro detalle que se observan en los análisis que de rutina nos hacemos, y es que las proteínas totales están elevadas, porque las células plasmáticas, como he dicho antes, producen anticuerpos, que son unas proteínas. Cuando el paciente tiene un mieloma, produce un tipo de esa proteína en exceso, y hace que otro dato de alarma para los médicos de atención primaria, los médicos de medicina interna, son las proteínas totales elevadas. Cuando están elevadas hay que ir a ver por qué están elevadas, qué proteína está elevada, y en muchas ocasiones puede ser el motivo del diagnóstico de un mieloma, incluso en algunas ocasiones de manera asintomática, si el médico se fija en proteínas totales altas en un análisis de rutina. Hemos comentado que se diagnostican algo más de 3.000 nuevos casos cada año en España. ¿En qué franja de edad se diagnostica más frecuentemente? ¿Y hay diferencia por sexos? En principio no hay diferencia por sexos, puede ser un poquito más frecuente en varones que en mujeres, pero no grandes diferencias, y habitualmente afecta a gente de edad avanzada. De hecho, la mayoría de los pacientes cuando se diagnostican tienen más de 65 años, aunque es cierto que probablemente de una manera al azar estamos viendo ahora a veces pacientes jóvenes, pacientes de 40, pacientes de 50 años con mieloma, pero globalmente es una enfermedad de gente de edad avanzada. ¿Y hay cura o no? ¿O hay tratamiento? ¿Cómo estamos? Bueno, de momento a los hematólogos que nos dedicamos al mieloma nos cuesta decir que es una enfermedad que se cura. Si bien es cierto, en todas las consultas tenemos algunos pacientes con mieloma curados. El problema es que la potencial cura la vemos a largo plazo, a medida que pasan los años y los pacientes permanecen vivos y sin enfermedad. En lo que estamos investigando, obviamente, es en encontrar marcadores que nos predigan qué pacientes se pueden curar. Y en este sentido está habiendo grandes avances, tanto desde el punto de vista de la investigación de la propia célula plasmática y la propia enfermedad, así como tratamientos. Con respecto a hace 20 o 30 años, existe ahora un arsenal terapéutico enorme para poder tratar a los pacientes con mieloma. En principio, todos los nuevos fármacos se prueban en fases avanzadas de la enfermedad. Rápidamente, si son eficaces, se mueven a líneas más precoces, y ahora mismo los pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico están recibiendo tratamientos muy óptimos que les están produciendo por realmente supervivencias globales muy largas. Lo ideal es que, aunque la enfermedad no sea curable, podamos ofrecerles supervivencias comparables a la expectativa de vida que un paciente tendría en el momento del diagnóstico, de acuerdo a su edad cronológica. Y con eso pues cumpliríamos con creces el objetivo. Doctora, ¿y por qué es tan importante visibilizar esta patología? ¿En qué consiste esta campaña, lo que no ves, que ha empezado esta semana? Bueno, fundamentalmente porque, como tú has mencionado, es la segunda enfermedad hematológica maligna en orden de frecuencia. Cuando nosotros tenemos a los pacientes y les hacemos el diagnóstico de mieloma múltiple, la mayoría de ellos, el 99%, nunca han oído hablar de esa enfermedad. En muchas ocasiones la gente lo confunde con el melanoma, que es un cáncer de piel, y queremos dar visibilidad porque, como te he mencionado antes, la anemia, el cansancio es frecuente, los dolores óseos, pero incluso en un análisis de rutina, una potencial detección de proteínas totales elevadas podría alertar a los médicos de atención primaria o a los internistas acerca de la posibilidad de una enfermedad de las células plasmáticas, un mieloma que se pueda diagnosticar incluso de una manera precoz. Por lo tanto, queremos que
la gente conozca lo que es el mieloma. El mieloma es una enfermedad que los pacientes que la sufren pues ven afectada su calidad de vida, fundamentalmente si tienen lesiones óseas, y en eso consiste fundamentalmente la campaña, en dar visibilidad a una enfermedad que, aunque entra dentro de lo que llamamos enfermedades raras, existe y pues queremos que la gente lo conozca. Pues nos lo ha explicado perfectamente la doctora Maribí Mateos, que es hematóloga y coordinadora de la unidad de mieloma del Hospital Universitario de Salamanca. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Saporigen España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Se incorpora Ana Vega a esta mesa de redacción, nuestra Vizcayen. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, yo aquí esperando que os entren muchas ganas de comer, pero sobre todo de hablar de comer, que es casi mejor. Sí, bueno, antes de hablar de comer, vamos a hablar de una polémica que cuando le he anunciado oí a Marina diciendo ¿qué? ¿De qué estás hablando? Que es el debate ese sobre por qué los bocatas, los canapés, los croissants se sirven casi todos con una servilleta entre el alimento y el plato, que supongo que, Ana, que lo habrás visto millones de veces como todos nosotros, ¿no? Ponen el plato, la servilleta y encima el bocata. Sí, y esa servilleta queda muchas veces empapada de aceite o con restos de tal. Pero entonces, es que oigo a Goyo murmurar muy serio. No, perdona. Es que es un debate. No frivolicéis con esto. Nacional, ¿qué ocurre? A ver, perdona, yo creo que es un tema que se debería tratar ya a escala nacional, europea, mundial, si me apuráis, en organismos internacionales. Nos inspira hoy el articulista Óscar Broc, que publica una interesante reflexión / desahogo en el periódico de Cataluña. Dice que esto de poner la servilleta, yo la he bautizado como bajera, servilleta bajera, o sea, que va ahí... ¿Ajustable? Claro, dices, ¿pero por qué? Entre el bocadillo y el plato, entre el croissant y el plato. Es una costumbre delirante, dice Broc, que se ha extendido por todas partes y que es imposible limpiarse morros y zarpas con el andrajo pringado que sirven bajo el bocadillo. En ese artículo cita otra fuente que a su vez le inspira a él en esta guerra, que es @iwasbagel en Instagram. Es David Valdivia, que es profe de secundaria que hace ruta gastronómica diaria y lo refleja en su blog y en sus redes sociales. Dice David que lleva un par de años, que él lo ha detectado desde entonces. Yo no sé si os habíais detenido, si os habéis fijado en esa tendencia reciente. Lleva un par de años sufriendo esa pegajosa servilleta debajo del canapé, del bocadillo, y que cuando pregunta en los bares, nadie le sabe decir por qué lo hacen, pero que la pone todo el mundo. No entiendo el uso de una servilleta debajo del bocadillo aceitoso o de un croissant acabado de calentar y que te lo sirvan en esa servilleta, porque no entiendo la función. Básicamente me parece un gasto de servilleta inútil, porque luego tienes que pedir otra, porque no puedes hacerla servir. Por ejemplo, ayer puse en Instagram también una historia que me habían servido un bocadillo aceitoso, pero la servilleta no está justo debajo, sino que está al lado, con lo cual el bocadillo toca la servilleta, pero no pringa toda la servilleta, que es el problema. Es decir, se puede poner servilleta, pero no tiene por qué estar debajo, se puede poner al lado. A lo mejor chupa un poco de aceitillo y la cosa queda menos grasienta. No sí, sé. pero estamos duplicando gastos. O sea, luego tienes que pedir otra servilleta, porque con esa ya pringada tú y yo no te puedes limpiar. Bueno, pues en esta batalla... Vamos a ver, yo tengo una pregunta importante. Vizcayen, venga. Porque
como yo no estoy viendo la foto de la servilleta, claro, es que en la hostelería hay muchos tipos de servilletas. Está la servilleta normal, decente, que todo el mundo podría darle por lo menos un 5, de 0 al 10. Sí. Y luego está la servilleta que resbala, que no es servilleta ni nada, que es como plasticosa, y eso... Pues entonces, ¿a qué se están refiriendo? Claro, es que ahí voy. ¿A qué tipo de servilleta? No, ¿es una servilleta que empapa de verdad? Claro, en esa batalla gastronómica, porque hay una guerra abierta ahí, que es invisible a ojos de la inmensa mayoría de la gente, pero que sepáis que esa guerra se está produciendo ante nuestros ojos. Bueno, pues nuestra chef, amiga de Gelo, Gabriela Tasile, va un poco en la línea que decía Ana Vega. Introduce un matiz a favor de un tipo de servilleta, porque es verdad que ella, Gabriela, que vive de los caterings, en los caterings la servilleta tiene que estar siempre a mano del comensal. Por ejemplo, nosotros siempre el tema de presentar a último momento, yo que sé, una arepa, un bocata, que lo envolvemos, tiene que ser, claro, en una servilleta que no se pringue toda de grasa, porque si no el aspecto realmente no es nada agradable. Normalmente se usan estos papeles que tienen un poco de cera, que tienen capacidad un poco de resistencia ante la grasa, para hacer un bonito, digamos, presentación y no quede un aspecto ahí de grasuca toda pegajosa, ¿no? Bueno, pero claro, es un catering, yo lo entiendo, pero cuando vas a un bar y te ponen el plato, te ponen la servilleta, te ponen el bocata... Claro, pero esa servilleta que vemos habitualmente en los bares, que es nada, que es que papel de fumar, es una cosita que es casi transparente, translúcida, eso sí que es verdad, que pringa, que no sirve para nada y que luego tú tienes que pedirte otra, con lo cual, Ana, estaremos de acuerdo en que hay que trabajar el tema de las servilletas high quality. A ver, es que yo siempre he tenido la duda, de verdad, y esto nunca se lo planteaba a nadie que se dedica a la hostelería, yo no sé si esas servilletas las pagan o de verdad se las regalan a cambio de algún favor, porque no me parece normal que primero están estas que ponen Onguietorri, bienvenido contigo desde 1956, cosas así, ¿no? Eso es nada. Esa servilleta es promocional, pero es bonito, hay gente que las colecciona, por lo menos tienen algo. Pero de todas maneras tienes que utilizar como 10 o 15. Ya no te digo si estás comiendo, pues yo que sé, un bocadillo con alioli o una pizza que te manchas y es que no te quitan ni la grasa de los labios. Es absolutamente tienen pecado. Inútil. Y si ha desaparecido del mapa el papel higiénico elefante, ese que no servía tampoco para limpiarse el culo, ¿por qué esto sigue estando en el mercado? Claro. El debate sigue en redes, también dice Carmen Sigu, yo creo que ponen la servilleta debajo del canapé para que no se manche el plato y no tener que lavarlo luego. No, a veces luego hay que lavarlo igual. A mí lo que más me molesta José por encima Rafudio, de todo... Dice, la servilleta de gracias por su visita no vale para nada. Bueno, sí, para hacerte un peeling porque es impermeable y rasca. Y para limpiar las gafas. A mí lo que más me indigna es la del croissant. Porque el croissant te lo calientan y de repente aparece ahí con esa servilleta y se engancha. O sea, con lo cual tienes que estar despegando el croissant, los restos del croissant de la servilleta. Yo tengo que dar un apunte, que yo esto lo hago hasta en mi casa, porque yo soy muy elegante, ¿eh? Entonces yo en mi casa hago esto de la servilleta, pero con un papel de cocina, cuando hago un bocadillo o un sándwich caliente, porque en el caso del curasán, que estamos hablando ahora, que está caliente, si tú lo pones encima del plato y tardas más de 5 segundos en comértelo, se va a condensar una especie de agüilla y de gotas que al final lo que hacen es mojarte tanto el plato como el sándwich. Y eso está muy mal. Ahí sí que tiene un cierto sentido la servilleta. Pero se engancha, Ana, se engancha. Dice Lore Rampar, dice, yo creo que la servilleta es para recoger el pringue de aceite y para que no toques los bocadillos con la mano. Bueno, pues el debate está servido y seguramente recibiremos muchos más comentarios. Vamos a hacer un vistazo a la historia, porque es que hoy, hace 40 años, que el Guernica volvió a España. Ya saben, es una obra que es un símbolo de la paz, es un alegato contra la guerra que la Segunda República le encargó a Picasso y que el autor no quiso que estuviera en España hasta que no se recobraran las libertades. Vamos a recordar esa efeméride porque fue un acontecimiento histórico y también fue un reto logístico. Totalmente. Bueno, llegó a las 8 de la mañana del 10 de septiembre de 1981. El Guernica aterrizaba en Barajas, acompañado de Íñigo Cabero, ministro de Cultura, de Javier Tusell, director general de Bellas Artes y de otras personalidades que también habían participado en toda la negociación. Ellos habían estado al frente. Hubo que lidiar con el MoMA y con los herederos de Picasso. Y cuando ese Boeing 747 tomó tierra en Madrid, respiraron tranquilos después de largos meses de negociación. Junto a ellos estaba Álvaro Martínez Novillo, en ese momento subdirector de Artes Plásticas, que esta mañana nos contaba cómo vivió ese instante. La gente que viajaba en el avión, una sorpresa,
cuando el comandante Durán dijo que habíamos viajado con el Guernica, que creo que dijo que volvía a España, porque claro, esto es una cosa muy divertida. Todo el mundo sigue hablando del regreso del Guernica. El comandante Durán dijo: tomaremos tierra a tal hora, por favor plieguen las mesillas y pongan su asiento en posición vertical. Por cierto, viajan ustedes con el Guernica, que no volvía de forma literal porque nunca había estado en España, pero sí que lo hacía en el sentido moral porque pertenecía a los españoles, ¿no? España era por fin un país democrático y podía recibir al que llamaron el último exiliado. Fue un proceso difícil que cuando estuvo encauzado vivió un momento crítico, el 23F. No nos cortamos las venas el 23F, no solo a nivel nacional, sino a nivel particular, que claro, da un poco vergüenza decirlo porque es como, oiga, ¿y de lo mío qué? Bueno, nosotros considerábamos que se había ido toda la operación Guernica a paseo, vamos. Pero no, se logró reencauzar, siguió adelante en secreto para que no se pudiera malograr, y el 9 de septiembre los informativos de ese 1981 contaban que el cuadro, después de 44 años, estaba listo para salir del MoMA. Las operaciones en torno al cuadro, muy minuciosas y delicadas, duraron 5 horas, transcurridas las cuales el Guernica estaba embalado y listo para su traslado a Madrid. El Guernica y alrededor de 70 bocetos preparatorios subían a las camionetas Mercedes que tenían que atravesar la ciudad junto a la policía que los custodiaba y junto a los representantes españoles de la negociación. Y de repente, cuando salieron del MoMA, un apagón provocó el caos circulatorio en Nueva York. ¿Qué más les podía pasar?, se preguntaban. Todos los semáforos estaban apagados, todos los cruces estaban bloqueados de coches. Atravesar esa parte de Manhattan sin semáforos fue tremendo. Tuvieron que llegar al aeropuerto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué accidentado todo! Como en los coches de choque, pero lo lograron. El avión salió, aterrizó en Madrid, bajaron, por fin estaba en España el Guernica, que venía con los miembros de la seguridad que lo escoltaban, los políticos trajeados y un numeroso grupo de turistas, porque era un vuelo comercial. Y sus camisas floreadas y tal cual, menos los policías de la escolta iban con gabardina y parecía pues como del inspector Clouseau, ¿no? Todos vestidos de hawaianos, menos otros vestidos con corbata y con gabardina. Ay, por favor, qué imagen. Bueno, pues bajaron todos ellos del avión, el Guernica incluido, que fue hasta el Casón del Buen Retiro, donde se exhibió al público español por primera vez el 25 de octubre, coincidiendo con el centenario de Picasso, ¿no? Javier Tusell, aún en el aeropuerto, hacía estas declaraciones. Es desde luego una satisfacción para todos y es, pues de alguna manera, en el terreno cultural el final de la transición. Javier Tusell tenía una hija, Genoveva, que en ese momento tenía 6 años y oía hablar todos los días en casa del Guernica, hasta el punto de llegar a creer que el cuadro pues lo había pintado su padre, ¿no? Porque si no tenía sentido que fuera el tema permanente de conversación. Hoy ella es historiadora del arte, profesora de la UNED y autora del libro El Guernica recobrado, Picasso, el franquismo y la llegada de la obra a España. Nos hace mucha ilusión saludar a Genoveva Tusell. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la suya es una vida marcada en lo personal y también en lo profesional por el Guernica de Picasso. No sé hasta qué punto determinó su vocación eso. Sí, totalmente. Bueno, determinó mi vocación toda la historia del Guernica y fundamentalmente mi padre, claro. O sea, empapada de arte y de historia desde que nací. Claro, hasta el punto de llegar a pensar que lo había pintado Javier Tusell. Claro, no se hablaba de otra cosa en casa y veía que mi padre continuamente estaba de viaje. No, es que está en Nueva York por lo del Guernica. Y yo no terminaba de entender la importancia de todo aquello. Fue después, claro, siendo historiadora del arte, cuando me di cuenta que había vivido un hecho histórico de primera mano. Claro, es que tenía 6 años, hay que reconocerle que era muy pequeñita. La primera vez que España reclamó la obra fue en 1968, con el visto bueno de Franco. Pero no sé cuál fue la reacción de Picasso al conocer la noticia. Las condiciones, evidentemente, que puso hicieron imposible que volviera en ese momento. Pues Picasso se alarmó tremendamente y lo primero que hizo fue coger el teléfono y llamar a su abogado y le dijo, bueno, el Guernica es la obra maestra de mi vida, yo no quiero que vuelva a España mientras esté Franco. Y lo que hicieron fue redactar un documento en el que se especificaban esas condiciones y la principal era esa, que tenía que haber de nuevo una democracia en España. Por eso todo se paró
ahí en seco, y hasta que no murió Franco pues no se pudieron un poco reanudar el tema. Y aún así también costó tanto que se hizo casi un poco en la clandestinidad, en ese viaje que nos contaba con tanta gracia Álvaro Martínez Novillo, ¿no? En ese momento subdirector de Artes Plásticas, que trabajaba codo con codo con su padre, con Javier Tusell. Bueno, el traslado debió ser complicadísimo en esas condiciones. Por supuesto que fue complicado, pero fue primero el Museo de Arte Moderno de Nueva York el que pidió que todo se llevara en máximo secreto. Hay que pensar que la obra fue objeto de un atentado cuando estaba colgada allí en Nueva York. Entonces, claro, había un miedo tremendo de que le pudiera pasar algo, no solo ya en Nueva York, sino también al llegar a España, que bueno, pues estaba amenazada por la extrema derecha. Bueno, había una situación complicada. Entonces, bueno, las negociaciones efectivamente se eternizaron un poco porque iban a tres bandas, por un lado con el museo, por otro lado con los herederos del artista y por otro lado con Roland Dumas, su abogado, que tenía que verificar que se cumplían las condiciones. Uh-huh. Y no sé quién puso más problemas en esa negociación, ¿la familia o quién? Pues un poco por partes. Yo creo que quizás la familia. De ellas, quizá Maya, su hija, y no es una crítica en absoluto, por supuesto, pero Maya recordaba haber estado en el taller con su padre cuando estuvo pintando el Guernica. Ella además había sido educada en España y tenía muchos amigos, unas hondas raíces españolas. Entonces, pues tenía dudas, pues por ejemplo reclamó, no hay una ley del divorcio todavía aprobada, a lo cual pues mi padre acto seguido le mandó el proyecto de ley que estaba pendiente de aprobarse. O ella había tenido noticias de que había torturas en las cárceles españolas. Entonces, bueno, pues continuamente se le iban mandando un poco pues pruebas y documentos que atestiguaban que efectivamente se estaba trabajando por una democracia duradera. Uh-huh. Hay otro escollo también interesante que fue demostrar que el cuadro pertenecía realmente al Estado español. No sé por qué había dudas y cómo se logró. Bueno, sí sé por qué habría dudas, porque fue un encargo de la República, claro. Claro, y todos los archivos de la Embajada Española en París se habían perdido. Entonces ahí sí que desempeñó un papel muy importante Rafael Fernández Quintanilla, un diplomático que estuvo encargado en cuerpo y alma de todo aquello, y los localizó a través de Ramón Araquistain, el hijo de Luis Araquistain, el embajador, y tenía una serie de documentos, entre ellos una lista de gastos de la embajada, y ahí figuraba que se le había entregado a Picasso la cantidad de 150.000 francos por el Guernica. Hay que pensar que evidentemente una obra de ese tamaño, pues primero tuvo que alquilar un estudio, pues un lienzo de semejante tamaño y todo el tiempo de trabajo. Entonces es muy lógico que se le pagara. Pero hasta que no se encontraron esos documentos realmente no se tenía una prueba fidedigna para demostrar que era propiedad del Estado español. Entonces aquello fue realmente muy importante, inclinó la balanza. Toda una peripecia, toda una peripecia iba a decir regreso, pero cometería el error, porque nunca había estado expuesto el Guernica en España. Ahora está expuesto en el Museo Reina Sofía, aunque se dice que Picasso quería que estuviera en el Prado. No sé si existe constancia de esa petición. Pues sí que existe constancia, por un lado, bueno, en realidad en comunicaciones a terceros. Así lo atestiguó Jacqueline, su viuda, a la que se lo había dicho en numerosas ocasiones. También se lo había dicho al MoMA, William Rubin, a su conservador, se lo había dicho muchas veces. No tenemos que olvidarnos que Picasso en 1936 le nombraron director del Museo del Prado. Él vivía en Francia y nunca llegó a tomar posesión de ese cargo ni a ejercerlo, pero él sí que estaba muy orgulloso de serlo, de haberlo sido durante un periodo muy corto, y yo creo que de ahí venía un poco su voluntad. Era el museo más importante en aquel momento y él quería confrontarse con los grandes maestros. Luego la decisión de trasladar a la Reina Sofía, pues bueno, fue cuando se puso en marcha el Museo Reina Sofía y bueno, pues se pensó que podía ser, pues digamos, el punto de atracción, como sigue siendo ahora mismo del nuevo museo. Hoy hace 40 años que el Guernica llegó a España, pero la historia es mucho más larga. Yo recomiendo que se lean este libro de Genoveva Tusell, El Guernica recobrado, Picasso, el franquismo y la llegada de la obra a España. Muchísimas gracias, Genoveva. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, muy amables. Gracias. Gelo.
De 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor fibra y datos infinitos al 50%. Y llévate una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Movistar. Del 14 al 19 de septiembre, Onda Cero se viste de gala para estrenar la temporada en Andalucía, con la emisión de programas en directo desde diversas ciudades andaluzas. El martes 14, Más de Uno desde Sevilla. El miércoles 15, Julia en la Onda desde Málaga. El jueves 16, La Brújula desde Jerez. El viernes 17, Radio Estadio Noche desde Estepona. Y el fin de semana, Por fin no es lunes y Gente Viajera desde Sanlúcar de Barrameda. Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Presentación de la nueva temporada de Onda Cero desde la Comunidad Andaluza. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales. Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. ¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas Coisa encontrarás todo lo que necesitas. Calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. Coisa, especialistas en baños. Consulta tu centro Coisa más cercano en la web grupocoisa.com. Madre mía, calentar esta casa es una ruina. Podríamos cambiar las ventanas y mejorar el aislamiento. ¡Buena idea! Voy a llamar a Afan Decor. Le cambiaron las ventanas a mi hermano, se las financiaron y le dieron garantía de por vida. Grupo Afan Decor. Fabricamos e instalamos las mejores ventanas. El 97% de nuestros clientes nos recomiendan. Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros. Afan Decor. Fabricante autorizado Shuko. El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico. Desde 1940 Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única, porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos, y ahora también en tu casa. Entra en vermutcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu vermut. TikTok, TikTok. Comienza la cuenta atrás para mover el body y ganarte a tus followers. Ven a Intu Sanadú del 3 al 19 de septiembre y márcate el TikTok más molón en un espacio único. Además, podrás ganar un pack TikToker valorado en más de 1.000 euros. Que no te lo cuenten. Mejor vivirlo. Intu Sanadú, salida 22 de la A5. Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo. Compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91 575 3404 y controldentalepeuropeo.com. Colaboran con Decorman, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3 Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 3370 o decorman.es. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. La explicación de por qué se pone una servilleta debajo del bocadillo en un plato, os la voy a dar yo. He sido camarera y nosotros la utilizábamos porque si tú llevas un plato o dos en la mano y llevas en otra mano otra cosa, si no pones sujeta esa servilleta,
el aire, con la velocidad que tú llevas para servir, volaría todas las servilletas. Es una manera, en cierta forma, de sujetar la servilleta con el bocadillo, para que cuando tú llevas las manos ocupadas, la servilleta no salga volando. Yo tengo un restaurante y quiero decir que esa servilleta sí que es para que quede un poquito más presentable el bocadillo, pero realmente es una tontería. Y como estamos en tiempo de crisis, yo he decidido quitarla, porque he observado que nadie se limpia con esa servilleta. Bueno, todos los camareros están de acuerdo y nos están inundando las redes y el correo electrónico advirtiéndonos que en el fondo es bueno para ellos, ¿no? Para su trabajo. Dice Vicente, por ejemplo, los abrillantadores de los lavaplatos dejan los platos como una pista de patinaje y por eso la necesidad de esa servilleta bajera, ¿no? Y que es útil a la hora del servicio. Dice Fati, hagan la prueba de llevar 3 tostadas o bocatas cada una en un plato a ver qué sucede. Todo al suelo. Claro, tiene sentido, ¿eh? La tostada voladora. Sí, totalmente. Claro, ¿cuántos bocadillos se habrán caído al suelo hasta que alguien decidió poner por primera vez la servilleta para frenar el bocadillo? Alfombrilla, más que servilleta. Sí, sí. Alfombrilla. Bueno, Ana Vega, vamos a hablar de los tuppers, que hemos empezado el programa analizando eso, la comida para llevar. Ahora está muy de moda esto del tupper, pero yo creo que comida para llevar